Bueno, muy bien. Para los que están desde sus casas recibiendo esta clase, espero que no me escuchen en 2x. Hola, soy Maru Bertotto, estoy dando clases así particulares, estoy explicando algunos temas más para el primer parcial que les va a servir también para repasar el final. Y elegimos la modalidad de ir viendo preguntas de un parcial X, donde saqué todas las que son de otros temas, y irme echando para ver qué pregunta, para poder responder, ¿sí? A ver, no, esta no es la que quería. A ver, vamos por otra. Esta después se las paso para que practiquen, ¿sí? Para que practiquen ustedes. Vamos a compartir esta. Todo lo que necesiten preguntar, lo que necesiten comentar, bueno, bienvenido sea, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar. Así empezaba un parcial, perdón, hace unos años, que preguntaba esto: una molécula de ADN con 600 adeninas y 400 guaninas tendrá. Bueno, acá me pregunta de lo que es la complementariedad de bases, ¿sí? La molécula de ADN tiene bases nitrogenadas, son 5 bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina, timina y uracilo en el ARN, ¿sí? Las moléculas estas. Vamos a mechar un poco con la información de biomoléculas y ADN, ARN, todo eso. Esperen que es como ir saliendo y entrando. Acá. Bueno. Ahí estoy compartiendo la de ácidos nucleicos. ¿Desaparece esa? No. No, pero compartir esta. Ahí. Ahora sí, ¿desaparece la de ácidos nucleicos? A ver, espera. Ahí. Acá, muy bien. Muy bien. Acá, esta es una de las clases que di, de ácidos nucleicos, ¿sí? Por un lado, el ácido nucleico está formado por ácido fosfórico, que es un grupo que tiene fósforo, fosfato, más un nucleósido, ¿sí? ¿Qué es un nucleósido? Un nucleósido es una estructura que tiene un azúcar pentosa, es decir, de 5 carbonos, y una base nitrogenada. A veces preguntan cuál es el azúcar pentosa, si tiene 5, hexosa, si tiene 6, ¿cómo acordármelo? Bueno, los nucleótidos son 5, ¿sí? Adenina, timina, guanina, citosina, uracilo, son 5, entonces eso me puede ayudar como ayuda a memoria para decir, son 5, por más que no tiene que ver los carbonos del azúcar con la base nitrogenada, si hay 5 bases nitrogenadas, puedo pensar que el azúcar es de 5 carbonos, hacer una asociación por ahí, ¿sí? Y cuando este nucleósido, el azúcar más la base nitrogenada, se le agrega fósforo, forma lo que se llama un nucleótido. El nucleótido es la estructura base del ADN o el ARN. Y puede formar ADN o ARN. El ADN está en la célula dando la información genética, ¿sí? En todas las células, porque todas tienen que tener información genética. Entonces, en el caso de las células procariotas, que son células más simples, ahora también las vamos a ver hoy, el ADN es circular, es sencillo, y es único, tiene una sola molécula circular de ADN. En las células eucariotas son varias moléculas lineales, ¿sí? Varias hebras, ¿sí? Se pueden imaginar así como varias hebras distintas de ADN en la misma célula, y cada una, como son muchas, para estar organizadas, están enredadas, ¿sí? Formando pequeñas estructuras a partir de unas proteínas que se llaman histonas, ¿sí? Entonces están así como acomodadas. Yo siempre doy la imagen de los hilos adentro de una cajita donde guardamos los hilos que están
en un tubito enrollados. Bueno, el tubito es una proteína y se llama histona. Y el enrollamiento son de las varias cadenas de moléculas de ADN. Bueno, entonces, procariotas circular, eucariotas lineal y varias. Y el ADN tiene 4 bases: adenina, citosina, guanina, timina. En cambio, el ARN tiene 4 bases, pero la timina no está. Está el uracilo, que es otra parecida. Por eso ahí está Camilo cantándole a ustedes, ¿no? Poniéndole onda, cantándote tutu, ¿sí? Para que recuerden que la timina es reemplazada por el uracilo en el ARN, ¿sí? Bueno, esto, lo más importante de esta base es esta, entonces nucleótido es un nucleócido más fosfato, ADN-ARN, con las bases nitrogenadas, circular, lineal. ¿Cuál es la función de los ácidos nucleicos? ¿Sí? Tiene 2 funciones particulares. Por un lado es conservar la información genética en cuanto al ADN, el que va a tener como el manual de instrucciones de la célula. Por eso todas las células de nuestro cuerpo tienen ADN, todas, ¿sí? Y de cualquier ser vivo, cualquier ser vivo. Y el ARN lo que hace un intermediario para generar proteínas, que las proteínas son las sustancias que son como los obreros dentro de las células, los que realizan la mayoría de las funciones, ¿sí? Bueno, no hay funciones estructurales, como verán, es que forma la estructura de la célula, no. Tiene información y va a generar con esa información, por ejemplo, proteínas y otras cosas. Entonces, ¿cómo es esto de la complementariedad de bases que nos preguntaban recién? Una ayuda, para recordar, es, por ejemplo, Carlos Gardel, que su nombre empieza con C y con G, la C de citosina, la G de guanina, ¿sí? Entonces, la otra, por descarte, no es Aníbal Troilo. Aníbal Troilo no es tan conocido como Carlos Gardel, pero era también un tanguero, ¿sí? La A de adenina y la T de timina, ¿sí? Además la A y la T se escriben como con palitos, entonces uno puede decir, bueno, se complementa. ¿Qué significa se complementa? En la cadena de ADN hay 2 hebras, ¿sí? Por eso es bicatenaria, bi de 2 cadenas. Fíjense, por ejemplo, la adenina, que está como un azul, verde agua, acá, la A, y la timina está en amarillo. Entonces, cada vez que se una cadena a un lado y otra cadena del otro, se va a unir solamente, si hay de un lado adenina, solamente del otro lado va a haber timina, ¿sí? Y esa unión es a partir de puentes de hidrógeno, que se pueden imaginar ahí una gran H en el medio, ¿sí? Puentes de hidrógeno que unen las 2 cadenas. Entonces, volvamos para atrás a lo que estamos viendo, ¿sí? Si una molécula tiene 600 adeninas, ¿cuántas timinas va a tener? 600. Bueno, muy bien, 600 timinas, ¿ven? Entonces, todas las respuestas da eso, 600 timinas. Entonces, y si tiene 40 guaninas, ¿cuántas citosinas va a tener? Va a tener 400, ¿no? Entonces, si tiene 400, la B ya la descarto. Ahora me pregunta cuántas pentosas. ¿Cuántas pentosas? Entonces, un nucleótido tiene una base nitrogenada, un grupo fosfato y una pentosa. Entonces, si en la molécula hay 100 adeninas y 400 guaninas, en total hay 1000 bases nitrogenadas. Si cada base nitrogenada tiene 1000 pentosas, ahí ya descarto todo esto. ¿Sí? Me queda la A. ¿Sí? 1000 pentosas. Voy a poner 2000. Bueno, la respuesta a esta está mal, pero es esta. Tiene
1000 pentosas, ¿sí? Sigamos. La molécula de... No quiero que hagan las respuestas, que después se las doy. La molécula de ARN está formada por una cadena. Sí, la molécula de ARN, a diferencia del ADN, tiene una sola cadena. Y por lo tanto, sus bases nunca pueden hacer puentes de hidrógeno entre sí. Es verdad, sus bases no van a hacer puentes de hidrógeno, porque es una sola. Entonces, probablemente esa sea la verdadera, pero sigamos leyendo, por si tengo dudas, ¿no? Está formada por una hebra y puede plegarse formando puentes de hidrógeno. Bueno, en sí no se pliega por puentes de hidrógeno esta molécula, ¿sí? No tiene timina, excepto que se trate de ARN de transferencia. No, el ARN nunca tiene timina, siempre tiene uracilo. Y puede tener nucleótidos con más de un grupo fosfato. Tampoco, siempre cada nucleótido tiene una base y un grupo fosfato, ¿sí? Entonces, tenemos... sus bases nunca pueden formarse con puentes de hidrógeno, bueno, eso dijimos que estaba mal, por lo tanto, es esta la respuesta correcta, la B. Está formada por una hebra y puede plegarse formando puentes de hidrógeno, ¿sí? En vez de combinarse con otra hebra, se combina ella misma, ¿sí? Forma, por ejemplo, ribosomas. Bueno, un ARN mensajero de un procarionte, es decir, el ARN que da un mensaje adentro de una célula procariota. Se diferencia un ARN mensajero, el mismo ARN mensajero, de una célula eucarionte, ¿sí? ¿En qué? Quiero que se hagan la respuesta. La secuencia de nucleótidos, la direccionalidad de las cadenas, la cantidad de cadenas, la forma en que se unen los nucleótidos entre sí. Bueno, lo que sabemos es que el ARN mensajero va a transmitir un mensaje, ¿no? Dentro de una célula procarionte, una eucarionte, ¿sí? Entonces, por un lado no va a tener cantidad de cadenas, porque es uno solo. ¿En qué forma se unen los nucleótidos entre sí, ¿no? Podemos pensar en que los nucleótidos se van a unir por diferentes uniones, y esas uniones van a ser iguales en los dos. La direccionalidad de las cadenas, bueno, esa la podemos pensar, saben que las cadenas tienen un extremo 5 y un extremo 3, ¿sí? Que va dando un orden, que más adelante lo vemos. La secuencia de nucleótidos, bueno, claramente va a ser la secuencia de nucleótidos, ¿no? Perdón, la cantidad de cadenas. Esperen, estoy mezclada. La secuencia de nucleótidos. Buenas, se me cortó internet, ¿no? Ahí volví. No sé, hace mucho se cortó, yo seguía hablando, no me di cuenta. A ver si tengo... Esperen, voy a cambiar de... A ver si ahí se deja de cortar. Estamos con... A ver, esperen 2 segundos. Vamos a fijar esto, así a mí, anclaje, ahí está. Muy bien, bueno, les decía, ¿no? El ARN mensajero de un procarionte difiere de un ARN mensajero de un eucarionte. La realidad es que sí que hay diferencias entre un ARN mensajero de una célula procarionte y otra eucarionte. En general no preguntan mucho de esto, pero bueno, acá aparece, ¿sí? Por un lado que tiene una cantidad de cadenas distintas. ¿Por qué? Porque el ARN de una célula procariota tiene una sola cadena lineal, y el ARN mensajero de una célula eucarionte tiene varias cadenas. Entonces se diferencia en la cantidad
de cadenas, ¿sí? Después esto se los paso, lo pueden leer. Bueno, en el ADN, las bases púricas se unen con las pirimídicas por uniones covalentes, por uniones puentes de hidrógeno, por uniones puentes de hidrógeno, indistintamente. Bueno, vamos a ver qué son las bases púricas y pirimídicas, que también lo suelen preguntar, ¿sí? Vamos a compartir otra pantalla. ¿Cómo puedo estudiar con facilidad las bases púricas, pirimídicas? Bueno, las bases púricas, hay una frase que se dice agua pura, ¿sí? Agua pura tiene dos palabras, y adenina, de la A de agua, y guanina, de la UA de agua pura, ¿sí? Entonces, adenina y guanina pueden ser las bases nitrogenadas que corresponden a la purina. Y son dos palabras y son solo dos, ¿ven? Por eso, para diferenciarlas, ven que tienen dos anillos, la adenina y la guanina tienen dos anillos, ¿sí? Cada una de estas bases nitrogenadas está formada por dos anillos. La pirimidina, ¿sí? Son las otras tres, por descarte. Si adenina y guanina están acá, las otras tres, uracilo, citosina y timina, son tres. Y por eso me ayuda, por ejemplo, a pensar una pirámide que tiene tres puntas, un triángulo, ¿sí? Tres puntas, y que en cada punta hay una, como un puntito, ¿sí? Como que estas bases nitrogenadas tienen una sola molécula circular. Entonces, las purinas tienen dos anillos, las pirimidinas tienen un solo anillo, y son tres, ¿tá? Para que, bueno, ayudas memorias. Y sí, se pueden juntar entre ellas a través de puentes de hidrógeno. ¿Por qué? Porque recuerden que la molécula, a ver si está ahí, la molécula de ADN, según el punto de unión, es entre las bases nitrogenadas, y ahí en el medio hay puentes de hidrógeno, ¿sí? Entonces, vamos a esta pregunta. En el ADN, las bases púricas se unen a las pirimídicas por uniones covalentes. Bueno, ya sabemos que eso no, las uniones no son covalentes. Se unen a las pirimídicas por uniones puentes de hidrógeno, ahí va. Se pueden unir con otras púricas mediante enlaces puentes de hidrógeno. Entonces, ¿cuáles son las púricas? Agua pura. Adenina, ¿se puede unir con guanina? No. Aníbal Troilo, ¿se acuerdan, no? Aníbal Troilo, Carlos Gardel, ¿sí? Entonces, las purinas no se pueden unir con las purinas, ni las pirimídicas con las pirimídicas. Entonces, la respuesta correcta es que se unen por puentes de hidrógeno, ¿sí? Bueno, acá está el ejemplo, la citosina. Un gangliosio, bueno, esto es un ay, estoy a media pila, me parece el día de lluvia. Un gangliosio, ¿lo ubican? ¿Qué es? Mientras les busco la diapo. Los Un lípido. claro, un lípido, ¿sí? Entonces vamos a repasar un poco con esto a los lípidos. Aquí, vamos por acá, acá están los lípidos. Los lípidos son como un mundo aparte, ¿no? Son un montón, tienen un montón de nombres, bueno. Yo acá busqué en esta diapo resumir lo máximo posible.
Entonces tenemos como dos grandes grupos de lípidos. Los saponificables, es decir, los que hacen jabones, ¿sí? Y acá me traje un jabón DAV para poder trabajar con él, ¿sí? Que hacen jabones no significa que siempre son jabones, ¿sí? Por ejemplo, una vela que tiene una cera, no hacemos un jabón con eso, pero se dice que son saponificables porque pueden generar una reacción que se llama saponificación, y los insaponificables. Vamos con los in, que son menos, para que enfoquen en cuáles tenemos que saber más, ¿no? Por un lado tenemos los terpenos, que son los que forman vitaminas, carotenoides. Por ejemplo, la zanahoria tiene terpenos, ¿sí? A mí me ayuda mucho la imaginación, ¿no? Entonces, terpeno. Pienso en un helado que había antes que se llama torpedo, porque me suena así como la palabra parecida, y me lo imagino comiendo un helado de zanahoria. Entonces, cuando leo terpeno, ustedes saben que en el parcial van a leer las palabras, no es que las van a escribir. Entonces, que la palabra me haga referencial. Pues los terpenos son insaponificables, por ejemplo, los carotenos. Después están los esteroides, que tiene dos importantes. Uno es el colesterol y otras son las hormonas, ¿sí? Eso siempre lo suelen preguntar. Son insaponificables, el colesterol es estructural, forma parte de las neuronas plasmáticas de las células animales, y las esteroides forman hormonas, por lo tanto la función es de regular procesos, hormonales. Esos son los insaponificables, con que sepan eso ya van bien. Los saponificables, lo que tienen para poder hacer jabones, ¿sí?, es que tienen en su estructura ácidos grasos. Los ácidos grasos son estructuras que tienen un grupo carboxilo, ¿sí?, y, largas cadenas de ácido graso. Ahora las vamos a ver igual. Entonces pueden ser saturados o insaturados. Los saturados, por ejemplo, las mantecas, los insaturados, los aceites. ¿Por qué una manteca es sólida y un aceite es líquido a temperatura ambiente? Bueno, está en esto que les muestro acá. Un ácido graso saturado tiene todos los carbones unidos, llenos de hidrógeno. En cambio, los insaturados tienen uno o dos carbonos donde pierden hidrógeno y se forma un doble enlace entre los carbonos, que hace que la molécula esté así como estos bailarines que están así como medios chuecos. Bueno, ese movimiento, que me puedo imaginar así, busqué emoticones amarillos a propósito, ¿no?, para que lo vinculen con, me traje un poco de material, con el aceite, ¿sí?, que es líquido, se mueve porque sus grasas son insaturadas, es decir, que esto se lo puede hidrogenar. Entonces, los saponificables son ácidos grasos saturados o insaturados, según la cantidad de hidrógeno. Si está todo lleno, está saturado. Si falta llenar, insaturado, que son así, líquidos a temperatura ambiente. Y tenemos simples o complejos. Empecemos por los simples. Dentro de los simples vamos a tener solamente átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Y hay dos grupos. Uno son las ceras, ¿sí?, que tienen función estructural, por ejemplo, las ceramidas, ¿sí?, que forman, por ejemplo, las ceras de una vela, la cáscara, la piel de, por ejemplo, no sé, una manzana, una fruta, ¿no?, una pera. Vos le pones agua y no entra el agua, no se absorbe. ¿Por qué? Porque es una cera, ¿sí? Saben que los lípidos no se disuelven en agua. Entonces, las ceras. Y como simples también tenemos los acilglicéridos. Los acilglicéridos pueden tener varios grupos de ácidos grasos,
si tienen, por ejemplo, 3 grupos de ácidos grasos, se llaman triglicéridos, ¿sí? Los triglicéridos no lo puse ahí, pero es la principal fuente de reserva, se acumula energía de grasa en los triglicéridos, ¿sí? Por eso acá puse en los aciglicéridos a una chica media gordita, porque está así como que guardó muchos lípidos, ahí se forman como 3 rollos, uno en la panza, otro ahí más cerca de la axila y otro acá en el muslo, triglicéridos, y le puse nombre Esther. ¿Por qué Esther? Porque las uniones que hay entre los lípidos, entre los ácidos grasos y el glicerol, se llaman uniones ésteres, ¿sí? Entonces por eso, vieron que a mí la imagen me ayuda mucho, ahí está Esther, que guardó muchos triglicéridos en su cuerpo, ¿sí? Esther, y bueno, después las ceras. Y los lípidos complejos pueden ser de 2 tipos, ¿no? Es decir, son lípidos que además de tener hidrógeno, carbono, oxígeno, se les agrega algún grupo más. Por ejemplo, los fosfolípidos se les agrega un grupo fosfato. Y ahí están los fosfolípidos, por ejemplo, que van a formar parte de las membranas celulares. Y los glucolípidos, que son lípidos que están asociados con glúcidos, con hidratos de carbono, ¿sí? Entonces, tienen una estructura que se llama esfingosina, que es un alcohol, un ácido graso, por eso son saponificables, algún grupo ahí que tiene algún grupo más, y un azúcar, ¿sí? Por ejemplo, los cerebrósidos tienen como azúcar la galactosa, ¿sí? Entonces ahí les puse a un astronauta que, bueno, en la cabeza, en el cerebro, tiene galactosa, ¿no? Está en la galaxia, me ayuda así a recordarlo, y tienen funciones varias, de regulación, bueno. Eso de los lípidos. Las funciones son todas estas, ¿no? Hormonal, transporte, forman las membranas, reservan energía, los triglicéridos, protegen, por ejemplo, las ceramidas, ¿sí? Bueno, vamos entonces a volver al que veníamos recién. Un gangliósido, ¿sí? Está formado por un ácido graso, una ceramida, un glicerol, esfingol, ceramida, oligosacárido, bueno, ven que mezcla un montón de palabras, ¿no? Entonces, gangliósido, lo buscamos acá, a ver si aparecía. Les tengo que compartir la pantalla. Gangliósido, como ven, es un glucolípido, ¿sí? Entonces, si es un glucolípido, tiene que tener, por un lado, ácido graso, ¿sí? Esfingosina y algún azúcar, ¿sí? Algún azúcar. Es un glucolípido que tiene estas estructuras. Entonces, yo con este cuadrito ya puedo ir respondiendo esas preguntas. Entonces, ahí como veíamos, tiene esfingol o esfingosina, un oligosacárido, ¿sí? El gangliósido, bueno, tiene un azúcar de pocos monómeros, ¿sí? Y un ácido graso. Esa es como la respuesta correcta. Sigamos. Los acilglicéridos se caracterizan porque constituyen la pared celular en procariontes, poseen en su composición ácidos grasos unido esfingol, todos forman parte de las membranas, poseen en su composición glicerol y ácidos grasos. Bueno, los acilglicéridos no todos forman parte de las membranas, ¿sí? Algunos se acumulan adentro de las células. No tienen esfingol, porque tener esfingol viene de un alcohol, ¿sí? Esfingol viene de un grupo alcohol,
y bueno, no es propio de los acilglicéridos, que son lípidos simples. Constituyen la pared celular. La pared celular está conformada más bien por hidratos de carbono, ¿sí? más que por lípidos. Entonces, como que por descarte podemos decir también que nos queda que se compone por glicerol y ácidos grasos. Es así siempre un acil, ahí viene como de ácidos grasos, glicerol, ¿sí? Como que la palabra me ayuda a responder, ¿sí? Bueno, el colesterol. ¿Qué hace el colesterol? ¿O qué me pide? ¿Qué me pregunta el colesterol? Ay, no quiero que se vea la respuesta. Bueno, es un esteroide, sí, con función energética. Bueno, no, la función del colesterol es más bien estructural, así que esto podemos decir que no está bien. Se relaciona con el reconocimiento celular. Esto es parte también, no, de lo que es la membrana plasmática, pero de los hidratos de carbono. Se encuentra en todo eucarionte, pero no en procariontes. A ver, que no se encuentra en procariontes está bien, pero en todo eucarionte no. ¿Por qué? Porque las células vegetales no tienen colesterol. De hecho, yo les traje acá este aceite, que ahí abajo de todo, después pueden leer sus aceites, dice: este producto, al igual que todos los de origen vegetal, no contiene colesterol, ¿sí? Si un aceite te dice ahí adelante, no contiene colesterol, vos tenés que decir, me estás diciendo algo que yo ya sé. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las células vegetales tienen pared celular para armarse, ¿sí? En cambio, las células animales no tienen pared celular. Por lo tanto, para darles como una estructura, un armazón, usan colesterol. Entonces, el colesterol, ¿cuál es la función? Va a regular la fluidez de las membranas celulares. Si hay mucho colesterol, la membrana es más rígida, ¿sí? Si hay poco colesterol, la membrana, bueno, se desarma. Entonces, es como que le da fluidez a las membranas celulares. Un individuo del reino fungi, hongos. Bueno, ahora estamos en reino. Vamos entonces a una diapo que hable de reinos para ver lo que es fungi. A ver, después esto yo se las paso, cada una de estas. Los reinos, reino fungi. Ahí está. Bueno, auspicia este momento Alfredo Caseros con Pizza Conmigo. ¿La conoces esa canción? Pizza Conmigo. Dígame que sí, así no me siento muy, muy mayor. Bueno, sí, bueno, gracias. Reino fungi. Esto es todo lo que tienen que saber del reino fungi, ¿no? No agreguen más. Es esto, ¿sí? De cada uno de los reinos es lo que tienen que saber, ¿sí? ¿Qué tipo celular tiene eucariota? Es decir, tiene células con núcleo. ¿Cuántas células? Bueno, puede ser unicelular o pluricelular, ¿sí? ¿Cuál es el caso de las unicelulares? Las levaduras. Con la levadura hacemos pizza, ¿sí? Las levaduras son hongos, porque a veces uno ve algo así y dice, esto debe ser una bacteria o tiene una célula. No, las levaduras son hongos. Con esos hongos se hace unas pizzas y puedes cantar con Alfredo Casero, pizza conmigo y comer este sábado a la noche. Entonces, puede ser uni o pluricelular, bueno, los más conocidos, los hongos de sombrero. La nutrición es heterótrofa, es decir, que necesitan consumir otros alimentos para alimentarse, otras sustancias. Y piensen, por ejemplo, los hongos adentro de una fruta, no sé, en un cítrico que en general se llenan de hongos. Bueno, ese hongo está carcomiendo, se está alimentando, es heterótrofo, ¿sí? Por ejemplo, de la naranja. Y tienen, esto es importante, la nutrición, porque gracias a que se alimentan de otros, se los sacó hace varios años del grupo de las plantas. Antes parecían plantas, estaban ahí con la tierra, bueno.
no son plantas porque no hacen fotosíntesis, no son autótrofos, son heterótrofos. Y tienen pared celular. La pared celular está compuesto por un polisacárido que se llama quitina, ¿sí? Quitina, que es un polisacárido estructural que forma la pared celular. Esto lo que tiene que ser del reino fungi. Entonces vamos a la pregunta del parcial, que estábamos viendo recién, esto. Un individuo del reino fungi puede ser unicelular, sí, y tener pared de quitina también. Unicelular, sí, tener pared de celulosa, no. Esto, la celulosa, es propio de los vegetales. ¿Sí? Después vamos a ver por qué. Entonces esta tampoco. Unicelular y tener ADN circular. ADN seguro, porque es un ser vivo, pero circular no, porque eso es propio del reino de las bacterias, moneras. Ser pluricelular, sí, algunos pueden ser pluricelulares, y ser autótrofos, bueno, ese es el error, ¿no? de esa afirmación. No hacen fotosíntesis, no generan su propio alimento. Sigamos un poquito más. ¿Cuál de los siguientes individuos poseen ADN no circular? Tienen pared celular, es decir, si no tiene ADN circular, ahí yo puedo decir, bueno, no tiene ADN circular, ¿qué tiene? ADN lineal, es decir, tiene varios cromosomas, varias moléculas. Tiene pared celular, ahí yo pared celular pienso, pueden ser las plantas o los hongos, los únicos que tienen. Y fija el dióxido de carbono ambiental. El dióxido de carbono del medio ambiente se absorbe por la fotosíntesis. Por lo tanto, me está hablando más bien de una planta. Entonces me pone cianobacteria, bueno, no. Paramecium es un protozoo, tampoco. Un helecho es una planta, una levadura, como vimos recién, es un hongo. Entonces la respuesta son los helechos, y vamos a aprovechar esta diapo para ver las plantas, ya que estamos hablando de ellas. Bueno, ¿qué es lo que tienen que saber de las plantas? Solo esto. Que las células son eucariotas, que las células son pluricelulares, los organismos tienen varias células. Su alimentación es autótrofa, es decir, generan su alimento por fotosíntesis. No son las únicas que pueden generar sus propios alimentos, ¿sí? Las bacterias, algunas también hacen, pero hacen una quimiosíntesis, ¿sí? La pared celular tiene celulosa, que también es un polisacárido estructural. Los hongos tienen quitina, la pared celular de las plantas tiene celulosa. Y ahí recuerden, ¿no? Este flaco sacando el celular, una selfie, no, una foto de una planta, bueno, celulosa, ¿sí? Cuando lean la palabra celulosa, que se les venga esta imagen a sus mentes, para recordar que la celulosa forma la pared celular de las plantas, este polisacárido. Y ven, son todas pluricelulares, por eso son visibles, ¿sí? Muy bien. Ya que estamos repasando reinos, vamos a meter alguno más. Los protistas. Este reino es como, bueno, vos no sos planta, no sos hongo, no sos animal, vení, que te armamos un grupo para vos que no sabés en dónde meterte. Bueno, los protistas. Porque tienen como que de todo. Pero algo importante es que las células son eucariotas. Eso tienen que recordarlo, que tienen núcleo, ¿sí? Pueden ser unipluricelulares, pueden tener nutrición autótrofa, ¿sí? O heterótrofa. Por ejemplo, las algas son autótrofas, ¿sí? Las algas no son plantas, algunas, o sea, son protistas las algas. Y los protozoos, proto de protistas, zoos de animales, ¿sí? Bueno,
uno dice animales no son animales, pero me hace acordar porque tiene más movimientos, no son animales, no se confundan ahí, pero sí en que la alimentación es heterótrofa. Y no tienen pared celular, igual que las células animales. Sigamos con alguna más. ¿Van bien? ¿Tienen preguntas? ¿Algo para comentar? Bueno. Niveles de organización. Esta pregunta va por niveles de organización, en orden creciente. Es decir, la materia siempre preguntan esto, ¿eh? Siempre preguntan cosas así. O sea, una de las preguntas siempre es básica. Ordenar, a veces dice creciente o decreciente, presten la atención a eso. Crecer significa de menor a mayor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un puma es un... Pero primero vamos a la... No, vamos acá y después vamos a la diapo, hacemos el resto. Un puma es un animal. Una neurona es algo más pequeño. Entonces yo ya sé que esta no va a ir. ¿Sí? Ya por este orden no va a ir. El ion sodio, bueno, ahí ya estoy pensando en una partícula pequeña, un ion, ¿sí? Los que cursaron biología y todo eso, bueno, saben un poco más, química. La bomba de sodio y potasio, si es una bomba que tiene sodio y potasio, tiene que ser un poco más grande porque es una estructura de una bomba, ¿sí? Que entre paréntesis, las bombas son estructuras que están en las membranas plasmáticas que intercambian diferentes iones usando energía. En el caso de la bomba de sodio y potasio, también la toman siempre, mete 2K, ¿sí? Yo la semana pasada decía, la bomba de sodio y potasio es peronista, porque mete adentro de la célula a los K, ¿sí? 2, y saca 3 sodios, ¿sí? Pero en la próxima clase del martes vamos con eso. Bueno, entonces ion sodio, bomba, membrana plasmática, sí, porque si la bomba está dentro de la membrana es más grande. Una neurona, bueno, la neurona no solo tiene membrana plasmática, sino que tiene núcleo, tiene, bueno, diferentes organelas en el interior. Un puma, un animal, bueno, esta es la respuesta correcta, ¿sí? Vamos a borrar las otras y vamos a aprovechar para explicar brevemente un tema lindo que tiene que ver con los niveles de organización de la materia. A ver, ¿dónde está? Esto, nivel de organización de la materia. Bueno, está bueno ir entendiendo no solo los niveles de menor a mayor complejidad, sino los nombres, ¿sí? Ejemplos. No es que les van a tomar estos, pero para ir razonando, ¿sí? Subatómico está por debajo del átomo. ¿De qué está compuesto un átomo? Electrones, protones, neutrones. Atómico es lo de la tabla periódica, oxígeno, hidrógeno, carbono, etc. Molecular, más grande, por ejemplo la glucosa, un virus, ¿sí? Que es nivel macromolecular, pero está acá, un virus, ¿sí? Y un aminoácido, por ejemplo, que forman las proteínas. Nivel celular, ya hablamos de una célula. Por ejemplo, los protozoos que son unicelulares, las bacterias. Nivel de tejido puede ser un tejido, por ejemplo, la dermis, el miocardio. Un órgano, ya los órganos del corazón, intestino, riñón, pulmón, piel, como un órgano más general. Sistema de órganos, bueno, los que conocemos más de secundario, sistema circulatorio, sistema excretor, sistema endocrino. Un organismo es un ser vivo, una población es un grupo de esos seres vivos, de esa especie. La comunidad, no sabía cómo que pone acá tan chiquito, pero una comunidad es la mezcla de varias poblaciones. Por ejemplo, una hormiga con la población de hormigas, la población de plantas, la población de bichitos en un lugar, ¿sí? Y un ecosistema incluye, bueno, todos, bosque. Aprovecho acá para hablarles un poco de virus, porque en general preguntan, bueno, ¿los virus qué son? Bueno, lo único que compartimos como característica con los virus es que tenemos material genético, ¿sí? Y ese material genético
se va a reproducir, o sea, el material genético tiene información para generar un nuevo ser vivo. Pero para generarlo se necesita toda una maquinaria celular. Los virus no tienen célula, entonces no tienen esa maquinaria. Por lo tanto, lo que hacen es infectan a una célula de un ser vivo para poder reproducirse ahí. Entonces, ¿qué son los virus? ¿Son seres vivos? No. Son macromoléculas, complejos moleculares. ¿Y qué tienen? Pueden tener material genético de ADN o de ARN, o una o otra, pero tienen material genético. Y este material genético está rodeado, está custodiado por una cápsula de proteínas. ¿Sí? Tienen proteínas, de hecho el virus del COVID, ¿sí? Tiene una proteína que se llama espiga, que es la que se engancha a los tejidos pulmonares y es la que hace que desde esa proteína entre el ADN o el ARN en este caso a la célula infecte. Bueno, la proteína es como el puente que va a ayudar a que se meta el virus en otra célula, y se reproducen, sí, pero no porque tengan la posibilidad de reproducirse, sino porque infectan a otra célula y se reproducen ahí. O sea, los virus no son células. Tienen material genético, ADN o ARN, y rodeados por una cápsula proteica. Nada más. Y nada menos. Y ya que estamos hablando de virus y otras partículas, continuamos un poco más, ¿no? Por un lado, hay otros agentes infecciosos. Si estudias medicina con microbiología en tercer año lo van a ver. Bueno, ¿qué son? Viroides, viriones y priones. Vamos por los más deductivamente. Los priones son sustancias proteicas, son proteínas, ¿sí? Estas partículas no tienen ADN, no tienen ARN, son proteínas directamente, y son unas proteínas que van como a deformar las proteínas de las células. Por eso pueden infectar, por ejemplo, la enfermedad de la vaca loca, tiene que ver con un prión, ¿sí? Son proteínas que desorganizan a las proteínas que están funcionando bien dentro de las células. Uy. Los viriones, ¿sí? También son partículas virósicas que tienen ADN, ¿sí? Y bueno, que van a infectar también, pero eso en general no se los toman, en general es los priones y los viroides. ¿Qué son los viroides? Son los virus que afectan a los vegetales, ¿sí? Están dentro se lo conoce como un virus que afecta a los vegetales. Y tienen ARN, ¿sí? Tienen ARN. Por eso viroides, me puede sonar a ARN, ¿sí? Bueno, eso de esos. Sigamos por la próxima. Les tengo que compartir acá. Bueno, ¿cuáles de los siguientes lípidos intervienen en la formación de coenzimas, vitaminas liposolubles, pigmentos vegetales? Recuerden, la zanahoria. A ver, ¿cuál puede ser de estos 4? El primero. El primero. ¿Se acuerdan? Yo dije, uno lee la palabra y lo tiene que asociar. Bueno, yo el terpeno lo asocio con un helado torpedo de zanahoria, ¿sí? Un helado. Torpedo es una marca de helado. Es conocida, me parece, ¿no? No sé. Bueno, ácidos grasos, no. Bueno, sí, son los terpenos. Muy bien. Los terpenos. Vamos acá. ¿Cuál de las siguientes opciones nombra moléculas que son exosas? ¿Sí? Recuerden que los ácidos nucleicos, les dije, que tienen 5 bases nitrogenadas, tienen pentosas. ¿Sí? Uracilo, guanino, citosina, timina. 5. Entonces, si los ácidos nucleicos que forman el ADN y el ARN, ADN, ay, se me fue el nombre, ADN de desoxirribosa, esa D y la R de ribosa, ¿sí? Claro, entonces, ¿cuáles de las moléculas son exosas?
es decir, que tienen 6 carbonos. Por lo tanto, la ribosa, vamos por la D, la ribosa y desoxirribosa forma parte del ADN-ARN, que tienen ácidos nucleicos tienen pentosas, así que esas no. Acá también aparece la ribosa, entonces puedo sacar la fructosa, por ahí, esa tampoco. La sacarosa y la galactosa, bueno, ahí podría llegar a ser, pero la sacarosa no es, o sea, es un disacario, tiene 2 sacáridos, ¿sí? Entonces tampoco. La respuesta es la glucosa, que tiene 6 carbonos, y la galactosa, ¿sí? Y esto nos da pie para mirar un poco de hidratos de carbono. Vamos con ellos, para explicar esto. Vamos a compartir de moléculas, hidratos de carbono, glúcidos, esto. Muy bien. Vamos con los glúcidos, es un tema lindo también. Los glúcidos se van a clasificar, por un lado, en monosacáridos, oligosacáridos, polisacáridos, glucos conjugados, bueno. Los monosacáridos tienen un solo azúcar, ¿sí? Son simples. Y pueden ser de 2 formas. Una son las cetosas, por ejemplo la ribulosa, fructosa, aldosas. ¿Qué significa aldosas, cetosas? Bueno, tiene que ver con dónde está el grupo carboxilo que tienen los glúcidos, ¿sí? Perdón, no es un carboxilo, es una aldosa cetosa, es donde está el oxígeno puesto en la molécula. Entonces galactosa, glucosa, ribosa, desoxirribosa, ¿sí? Son azúcares simples, tienen solamente un monosacárido. La desoxirribosa y la ribosa forman parte de los ácidos nucleicos. La glucosa, bueno, se conoce, es la fuente de energía, está formada por 6 carbonos, como vimos recién. ¿Cómo me puedo acordar que todos estos son monosacáridos? Bueno, yo pienso en un glotón, ¿sí? Que le puse nombre aldo, porque tiene uniones aldosas, cetosas, aldosas, que se llama aldo. Un glotón que come frutas en una ribera. Entonces con esa frase ya me acuerdo, glotón, o sea, glucosa, ¿sí? Estoy incorporando glucosa, comiendo frutas, fructosa, que es también un monosacárido. En la ribera, la ribosa, y ya sí sé que la ribosa es simple, es un monosacárido y tiene 5 carbonos, la desoxirribosa, que es la que tiene el ADN, también puedo deducir por ahí. Los monosacáridos pueden unirse entre sí por enlaces, en general los enlaces los tienen que saber, o glucosídicos, ¿sí? O glucosídicos. Y forman, por ejemplo, disacáridos. Es decir, son 2 monosacáridos. Un ejemplo es la lactosa, que es el azúcar de la leche. Acá les traje un envase, una leche que es deslactosa, que dice 0 lactosa, no sé si llegan a leer. Bueno, ¿por qué no tiene lactosa? Y acá la Serenísima te lo explica, ¿sí? Entonces dice, esta leche es una leche de fácil digestión porque el azúcar natural fue desdoblada en 2 azúcares simples, glucosa y galactosa, por acción de la enzima lactasa. Entonces, la lactosa tiene glucosa, ¿sí? Glucosa y galactosa. Si yo uno estos 2 monosacáridos, formo un disacario llamado lactosa. Cuando yo consumo leche, para romper ese disacario y obtener galactosa y glucosa en separado en la digestión, para romper eso necesito una enzima, ¿sí? Es una proteína, una enzima que lo corte, que en este caso se llama lactasa. Las personas que no pueden digerir la leche común
que les cae mal, pesada la lactosa, es porque no tienen esta enzima. Entonces, la Serenísima les hace el favor y les dice, mira, yo uso la enzima y antes de que lo consumas vos, ya te rompí la lactosa, entonces consumís glucosa y galactosa por separado. ¿Sí? Bueno, ¿cómo me acuerdo de los disacarios? A mí esta frase me gusta, sacate la mala leche es como la mala suerte, sacate, saca de sacarosa, mala leche, mal de maltosa, ¿sí? Es un azúcar con que se hace la cerveza, con el que se fermenta. La mala leche, la lactosa, ¿sí? Me vas a acordar a los disacarios, sacate esa mala leche. Y los polisacarios, que son más complejos, estos en general, al ser más complejos, van a tener dos funciones necesarias por su complejidad. Una es estructural, es decir, forman estructuras, ya las vimos, la quitina y la celulosa, ¿sí? La quitina en hongos, la celulosa, recuerden la selfie, ¿sí? de los vegetales. Y también van a tener función de reserva, es decir, que estos monosacáridos se van a combinar, a juntar y guardar, almacenar, ¿sí? Dentro de diferentes lugares. En los animales, en los músculos, en el hígado, en un polisacárido que se llama glucógeno. Y en los vegetales ahí no está, pero se llama almidón, ¿sí? Almidón. Entonces, algo que pueden hacer para recordar este momento, lo voy a hacer por ustedes, ¿sí? Por ejemplo, tengo una galletita. Estas galletitas, ¿sí? Tienen adentro almidón, azúcares más complejos, polisacáridos. Cuando uno come una galletita, si la dejas macerando, o sea, si la masticás bastante, hay enzimas que van a cortar estos polisacáridos y los van a hacer más simples, a disacáridos, y lo vas a empezar a sentir dulce, ¿sí? Una galletita con sal, un pedazo de pan, si lo masticas un rato, empezás a sentir un sabor levemente dulce. ¿Por qué? Porque se están desarmando los enlaces glucosídicos y está formando azúcares simples que tienen gusto dulce, en este caso, ¿sí? Último, de lo que les quiero decir de esto, que los peptidoglucanos, ¿sí? Son unos glúcidos que están formados también con un péptido y N-proteínas, que están dentro de las bacterias, en la pared celular de la bacteria. ¿Sí? Esto ahí aparece un poco las bacterias. Los glúcidos entonces son una fuente de energía, almacenan energía, forman estructuras. Y acá como resumen, por un lado, un monosacárido, tenemos un mono que está comiendo hidratos de carbono, sacáridos, ¿sí? Es la estructura así como principal, los monómeros son los monosacáridos, está comiendo hidratos de carbono. El grupo funcional son aldosas, cetosas, según el número de carbonos se pueden dividir en pentosas, hexosas. Los disacáridos, sacate esa mala leche, ¿sí? Estos son ejemplos. Se unen por unión O-glucosídica. Y en cuanto a los polímeros, tenemos polisacáridos. Tenemos dos tipos de poli. Uno son homo, ¿sí? Homopolisacáridos, que por ejemplo a este homopolisacárido, ¿sí? De policía homo, lo puse al lado de un honguito para que recuerden que la celulosa que está en las plantas, la quitina que está en los hongos, son homopolisacáridos, tienen función estructural, ¿sí? También el glucógeno, el almidón. Si yo desarmo el glucógeno o el almidón, por ejemplo en la galletita, voy a obtener glucosa, ¿sí? Y hay que son de función energética,
¿sí? La glucosa me da energía. Y heteropoli, acá dice polo, pero es poli, ¿sí? Acá puse a 2 polis que son heterosexuales, podríamos pensar, heteropolisacáridos, que están en los peptidoglucanos, ahí están mirando una bacteria, ¿sí? Que si yo desarmo el polisacárido, lo desintegro, voy a obtener diferentes tipos de monómeros, de monosacáridos, ¿sí? Bueno, eso con polisacáridos. Vamos a compartir la próxima. No estoy compartiendo esta pantalla, ¿no? Me marea todo esto. Ahí va. Ahí va. El producto de la hidrólisis total de un homopolisacárido. La hidrólisis es cuando uno lo rompe necesitando agua, ¿sí? El producto, es decir, lo que se obtiene de un homo es igual, hétero es distinto. Polisacárido sea 2 tipos de monosacáridos. No, 2 tipos no, 1. Glucosas y fructosas, un glotón comiendo frutas en la ribera. Y puede ser, ¿sí? Es probable que sea esa, ¿sí? La vamos a resaltar porque ya sabemos que sí. Un solo tipo de monosacáridos. Bueno, vamos a ir a dudar un poco. Y los disacáridos, no. Si la hidrólisis es total, no voy a obtener 2 sacáridos, los voy a romper hasta obtener monosacáridos. Entonces, ¿por qué es la C y no la A? Porque si es homopolisacárido, tienen que tener el mismo tipo de polisacáridos. Y acá, estos 2 son monosacáridos, pero no son del mismo tipo, ¿sí? Podría obtener solo glucosas o solo fructosas. Entonces, ese I hace que esté mal. Muy bien. Proteínas. Ya falta poco para no sé qué, falta un montón, pero proteínas. Vamos con tema proteínas. Si una proteína se desnaturaliza, y ahora vamos a estudiar un poquito qué son las proteínas, ¿sí? Vamos por ahí. Biomoléculas, creo que es la única biomolécula que nos falta, ¿sí? Ya vimos lípidos, hidratos de carbono, ácidos nucleicos, bueno, proteínas. ¿Qué es lo más importante y qué es lo que tienen que saber? Por un lado, las proteínas son, después del agua, en realidad son las biomoléculas más abundantes en nuestro cuerpo. El 50% de las biomoléculas son proteínas. Por lo tanto, tienen un montón de funciones y variedades, ¿sí? Por ejemplo, se pueden contraer la actina, la miosina, son proteínas contráctiles, estructurales, de reserva, enzimas, defienden, por ejemplo, el anticuerpo, transporte, hemoglobina, algunas hormonas son proteínas, ¿sí? Y se pueden clasificar en holoproteínas, heteroproteínas. Bueno, las más importantes es, por un lado, el colágeno, que es una proteína fibrosa, que está en la matriz extracelular. Es la proteína más abundante de la matriz extracelular, por fuera de la célula. Y otras 2, la actina, que es una proteína que es la que está en más cantidad adentro de la célula, que va a formar filamentos, ¿sí? Que se llaman microfilamentos, y tienen que ver con la forma de la célula. Y cuando se une a la miosina es como si fuese un ganchito que la va como corriendo, entonces está en los músculos, músculo, es una proteína que puede contraerse. Entonces, colágeno, actina, miosina. Y de las importantes de estas que están acá a la derecha, la hemoglobina también es importante. No sé si ya habrán estudiado algo del pH de la hemoglobina, pero bueno, necesita algunas condiciones para reunirse con el oxígeno, ¿sí? Esas son importantes. Y después vamos a ver un poco lo que es la estructura. Por un lado,
lo base de una proteína son los aminoácidos, ¿sí? Entonces yo me traje acá como algunos broches, no sé si los ven, ¿sí? Estos broches son distintos, tenemos diferentes tipos de aminoácidos, por eso algunos son de diferentes color, otros tienen diferentes tipos de estructura, ¿sí? Los broches más laterales. Los aminoácidos forman la base de las proteínas. ¿Cómo se unen uno con otro? ¿Sí? A través de un enlace propio de los aminoácidos que se llama enlace peptídicos. Peptídicos. Que son enlaces fuertes, ¿sí? Por eso están sobre un armazón fuerte. Son enlaces fuertes de tipo covalente, ¿sí? Son enlaces fuertes. Y esta información para formar las proteínas en este orden le va a generar una función. Por ejemplo, si este aminoácido estuviese acá, ya cambié el orden, cambio la función. ¿Quién le da el orden? Bueno, el ADN tiene información para que las proteínas se ordenen con los aminoácidos en cierto orden. Esto lo van a ver en el segundo parcial, para el segundo parcial. Entonces, cuando tengo las proteínas unidas con los aminoácidos por enlaces peptídicos, forma una estructura que se llama la estructura primaria, ¿sí? Es la primera. Pero así no funciona la proteína, necesita reorganizarse. Entonces, hay algunos aminoácidos que son más afines con el agua, que van a estar como más hacia afuera, hay algunos que son poco afines con el agua, algunos polares, algunos no. Entonces, se van a ir reorganizando según sus características y van a tener diferentes plegamientos, ¿sí? Pueden formar un rulito, un plegamiento como hoja plegada, entonces eso es lo que forma la estructura secundaria. Los aminoácidos van a liberar puentes de hidrógeno que va a empezar a plegar lentamente la proteína. Entonces, la estructura primaria se une por enlaces peptídicos, la estructura secundaria son plegamientos de puentes de hidrógeno. La estructura terciaria es como si yo tuviese, así digamos, ¿no? Digamos, tengo a todos los aminoácidos unidos en una estructura secundaria así medio plegada, ¿ven? Que está así como medio plegada, tuki tuki tuki. Bueno, los aminoácidos después se siguen plegando, siguen como reorganizándose, y forman una estructura que se llama tridimensional, que ya permite funcionar, ¿sí? Gracias a esa estructura, por ejemplo acá, es un tender de ropa chiquita, ¿no? La estructura terciaria es una estructura más tridimensional, es un plegamiento espacial que le da una función, ¿sí? Porque le da una forma. Y la estructura cuaternaria, que no todas las proteínas llegan a tener estructura cuaternaria, es cuando una proteína de estructura terciaria se asocia a otra proteína de estructura terciaria, se combinan y forman una estructura cuaternaria. ¿Qué más hay que saber de las proteínas? Que el grupo base, así como el monosacárido es el grupo base de los hidratos de carbono, los aminoácidos, que tienen un grupo amino y otro grupo carboxilo, ¿sí? El ácido de este carboxilo, y tienen un radical, es un grupo que cambia. Hay 20 variedades de este grupo, y gracias a esas variedades tienen diferentes características las proteínas por los aminoácidos que las conforman, ¿sí? Pues son más polares, menos polares, hidrosolubles, ¿sí? Entonces, si se unen dos aminoácidos, van a formar un dipéptido a través de una unión peptídica, ¿sí? Un enlace peptídico. Estas son las funciones que ya les nombré, y esto es como un resumen general, ¿sí? Recuerden que la estructura primaria se une por enlaces peptídicos, desde la secundaria por puentes de hidrógeno, que son enlaces más débiles los puentes de hidrógeno, ¿sí? Entonces como que hay que cuidarlas a las proteínas.
Un ejemplo de proteína terciaria es, por ejemplo, la mioglobina, que está dentro de los músculos, y el ejemplo de una estructura cuaternaria que tiene varias cadenas, en este caso la hemoglobina, que tiene 4 cadenas de estructuras terciarias. ¿Qué es la desnaturalización? Bueno, es cuando hay algo que afecta a la estructura tridimensional y hace que los puentes de hidrógeno o algunos otros tipos de uniones se desarmen, ¿sí? Y quede la proteína sin poder funcionar. ¿Cuáles son esas? Por eso se desnaturaliza. ¿Cuáles son esas causas? Puede ser el alcohol, alguna sustancia muy ácida, las elevadas temperaturas. ¿Por qué es tan peligroso tener mucha fiebre? ¿Vieron cuando uno tiene 40 grados que, no sé, a mí de chiquita una vez tuve mucha fiebre y mi mamá cruelmente me metió bajo la ducha fría y me la bajó y yo sufrí un montón. Cuando estudié proteínas entendí. ¿Por qué? Porque si la temperatura de mi cuerpo hubiese ido mucho más alto, las proteínas empiezan a deformarse. Y las proteínas, como veíamos recién, tienen todas estas funciones. Por ejemplo, la función enzimática o catalítica, que las enzimas son las que generan las reacciones químicas, las aceleran o las producen. Entonces, si mi cuerpo tiene enzimas, proteínas, ¿no?, que se desnaturalizan, deja de funcionar. Por lo tanto, todo el metabolismo del cuerpo deja de funcionar. Es peligrosísimo, uno se muere, ¿sí? Entonces, eso es la desnaturalización. Cuando hay algunos de estos efectos, se rompen los puentes de hidrógenos, por lo tanto, se desarma la estructura cuaternaria, terciaria y la secundaria. La estructura primaria no se desarma porque los enlaces péptidicos son fuertes, ¿sí? Pero con esto no hacemos nada, porque no funciona así. Entonces, desnaturalizar es romper hasta la estructura secundaria. Ahí tenía una imagen, ¿sí? Primaria, la secundaria se va plegando, la terciaria ya tiene una estructura tridimensional, la cuaternaria se unen dos. Bueno. Muy bien, entonces vamos con el parcial. Si una proteína se desnaturaliza, ¿pierde todas sus estructuras? No. La primaria no. ¿Pierde su función? Sí. ¿Conserva su estructura primaria? También. ¿Pierde su función y conserva estructura secundaria? No. Y nunca nunca podría renaturalizarse, es decir, volver a su estado natural. Algunas son reversibles de las desnaturalizaciones, pero si ya se rompió o se deformó, es difícil volver a ensamblar todo, ¿sí? Entonces la correcta es que pierde su función y conserva su estructura primaria. Bueno, volvamos a reinos, bacterias. Que no lo vimos, bacterias, así que aprovechamos y lo vemos. La bacteria Streptococcus pyogenes, causantes de anginas, me hice una bacteria. Entonces, tengo que pensar qué es una bacteria. Por un lado, sabemos que las bacterias son células procariontes, por lo tanto, esta que es eucarionte no va, esta que es eucarionte tampoco va. Y dice que es causante de anginas, es procarionte unicelular, autótrofa y procarionte. Bueno, todas las bacterias son unicelulares, por lo tanto, esta es la respuesta correcta, ¿sí? Autótrofa, algunas bacterias son autótrofas, pero son quimiautótrofas. Bueno, esto no estaría tan bien en ese sentido, ¿sí? Y aprovechemos esta diapo para mirar lo que sí o sí tenés que saber de bacterias. Vamos con los reinos, reino de bacterias, pulmoneras. Sí o sí tienen que saber esto, que son procariotas, es como lo que más destaca a una bacteria. Siempre son unicelulares, se pueden juntar, acercar. ¿Por qué? Porque tienen una estructura
hacia afuera se llama pilis, ¿sí? Que son como pequeñas antenitas que conectan entre sí con otras bacterias o con otras sustancias, ¿sí? Pero se pueden acercar, pero no forman tejidos, ¿sí? Siempre una sola bacteria, pueden haber muchas, pero siempre es unicelular. La nutrición puede ser autótrofa, también puede ser heterótrofa, y la pared celular, este es importante, ¿sí? Es un péptido glicano, que es una combinación de una proteína, o sea, tiene aminoácidos, y también tiene glúcidos. Saben que los antibióticos lo que hacen es van a buscar a detectar peptidoglicanos. ¿Por qué? Porque esta sustancia solo está en las bacterias. Entonces, si vos tenés un ataque bacterial en la pared celular, nuestro cuerpo o un antibiótico ataca o reconoce que es una bacteria por esta sustancia. Reacciona contra esa sustancia. ¿Sí? Porque en nuestro cuerpo no está, en los vegetales tampoco, en los hongos tampoco. Están las bacterias. ¿Sí? Bueno, eso es lo que tienen que saber de este reino. Entonces, una planta, otra. Vamos con plantas, que se dirige hacia la luz y transpira agua, que tiene en exceso, manifiesta respectivamente las características. Bueno, acá estamos con características de seres vivos, ¿sí? Que es como el tema que nos queda, pues ya vimos biomoléculas, vimos los reinos, virus, nos faltan características de seres vivos, que serán 2 o 3 preguntas más. ¿Necesitan 5 minutos parar un poquito de recreo o seguimos? ¿Qué prefieren? Ah, Ornella ya no está respondiendo. Bueno, sigamos. Mercedes está TR, vamos a seguir por Mercedes. Una planta. Bueno, estas son características de los seres vivos. En general siempre toman las mismas, ¿sí? En general siempre toman las mismas. Irritabilidad, homeostasis, crecimiento. Esto no tiene nada que ver con nada. Conductividad. Bueno, vamos a características de seres vivos y ya con esto vamos terminando casi todos los temas, chicos. Características de seres vivos, fungi, plantas, animales, niveles de organización, virus, características de seres vivos. Muy bien. ¿Qué características tienen los seres vivos, no? Bueno, por un lado, como ven acá, nutrición, es decir, que incorporan materia y energía, ¿sí? Algo que preguntan siempre, que les marqué ahí, metabolismo, ¿sí? El metabolismo es re importante, sobre todo ahora que van a ver glucólisis, fotosíntesis, es decir, el metabolismo es combinar materia, desarmar materia, ¿sí? Utilizando o liberando energía. Homeostasis, stasis significa equilibrio, ¿sí? Homeo, permanente, ¿sí? Es igual, es un equilibrio interno. Mi temperatura, la cantidad de agua, bueno, tiene ciertos márgenes de cambios, pero en general es estable. Mi cuerpo nunca va a medir 7 grados bajo cero, ¿sí? Entonces, eso es la homeostasis. La irritabilidad tiene que ver con recibir, percibir estímulos, ¿sí? Del medio ambiente, del interior del cuerpo, y poder darle una respuesta a esos estímulos. Por ejemplo, una sustancia, la luz, cambios de temperatura. La irritabilidad no es enojarse, sino más bien responder frente a un estímulo. Bueno, la reproducción es poder generar seres vivos con información genética del ser vivo progenitor, ¿sí? Después, para el segundo parcial van a tener seguro que estudiar un poco de reproducción celular. Crecimiento, crecer es aumentar por un lado el volumen, los seres vivos unicelulares, o también la cantidad de células que hay
dentro del cuerpo. Por ejemplo, una hormiga y un elefante, el elefante no tiene células más grandes, sino que tiene más cantidad de células, ¿sí? Y si veo las células de una hormiga y las de un elefante en microscopio, tienen el mismo tamaño. Sin embargo, son distintos tamaños general. ¿Por qué? Porque tiene más cantidad de células de un elefante. Autopoiesis, que esto lo toma mucho, es la posibilidad de reproducirse, mantenerse por sí mismo, ¿sí? Es como que el cuerpo es mayor de edad en ese sentido, ya tiene 21 por la autopoiesis. Y bueno, la adaptación es la posibilidad de poder estar adaptados a vivir en un lugar determinado, ¿sí? Por ejemplo, hay bacterias que están adaptadas a vivir a temperaturas extremas o a medios ácidos extremos. Hay plantas que están adaptadas a vivir en condiciones de poca agua, ¿sí? Muy bien. Esa es la última diapositiva. Qué bien con ese power. Entonces, una planta que va hacia la luz es un estímulo, que transpira el agua que tiene exceso, es decir, que libera agua, ¿sí? Para tener la misma cantidad de agua que necesita. Manifiesta respectivamente las características de irritabilidad y homeostasis, crecimiento, conductividad, irritabilidad, crecimiento, homeostasis, conductividad. Bueno, ¿cuál les parece? Muy bien, muy bien. Irritabilidad, porque se dirige hacia la luz, el estímulo, homeostasis, mantiene la misma cantidad de agua. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes agentes, esto no tiene que ver con características de los seres vivos, pero bueno, ¿cuál de los siguientes agentes infecciosos carece de un ácido nucleico en su estructura? Es decir, no tiene ADN. Un prión, un diplococo. El diplococo es una bacteria, ¿sí? HIV es un virus. ¿Los virus tienen o no tienen ácidos nucleicos? Sí, tienen ADN o ARN. ¿Una bacteria tiene o no tiene ácidos nucleicos? Sí, tiene ADN en forma circular. Un viroide tiene ARN, ¿se acuerdan? Viroide, ARN. Entonces, la que no tiene ácido nucleico es el prión, que es una proteína que va a infectar a las células. Prión, la palabra prión, proteína, ¿sí? Con esas mismas letras pueden formar la palabra proteína. Esto es del general, lo voy a borrar, así después se los paso. Bien. Perdón. ¿Qué polisacáridos se encuentra almacenado en el hígado y en el músculo? Bueno, esto también preguntan bastante. La respuesta es el glucógeno. Es un polisacárido que está guardando energía en el hígado, en los músculos, formado por moléculas monosacáridos de glucosa, ¿sí? Las ceramidas no es un polisacárido, ¿sí? Tienen ácidos grasos, son ceras, ¿sí? La lactosa es un disacárido. Recuerden la leche, ¿sí? La deslactosada, un disacárido, y la sacarosa, zacate, esa mala leche, maltosa, lactosa, sacarosa, zacate, es un disacárido. Y bueno, tampoco está guardado ni en el hígado ni en los músculos. Bueno, fin. Qué bien. Un prión muy bien ahí que decía Ornella. Bueno, muy bien. Estas preguntas son las que están formando parte de un parcial y como ven, lo íbamos recorriendo y pregunta de todo un poco, ¿sí? De todo un poco. Yo lo que les aconsejo, ahora les voy a pasar este material, ¿sí? Y les voy a pasar la clase grabada, que ustedes la puedan, bueno, escuchar, leer el material, tenerlo ahí a mano,
puede ser que